Cordial saludo. En el presente video nos centraremos en realizar la contextualización y aplicación del constructivismo como rama de las epistemologías de las ciencias sociales a el proceso de la enseñanza a lo largo de la historia. Pero para poder comprender el impacto que puede llegar a tener en Ocaima, Cundinamarca, debemos remontarnos como primera instancia al enfoque que plantea el constructivismo desde las ciencias sociales. Es por ello que se debe abarcar la propuesta de la construcción activa de Jean Piaget, ya que es considerada relevante en el proceso de enseñanza-aprendizaje debido al impacto positivo que ha sido reflejado en la sociedad. Ya que como tal, el objetivo del constructivismo se centra en hallar las estrategias pertinentes para desarrollar en la comunidad un ambiente óptimo de aprendizaje, en el que se sientan libres de construir su propio conocimiento, mediante la percepción que ellos tengan del mundo que los rodea. Además, esta nueva estrategia de enseñanza busca suplir las necesidades que se dejaban abiertas en la educación tradicional, ya que dentro de esta no se tenía presente aspectos esenciales como el contexto del estudiante, las barreras de aprendizaje, ni mucho menos si se lograra la comprensión del tema trabajado. Y es justamente allí en donde se logra una vinculación directa con la problemática de la educación antigua, la cual se veía limitada al considerar como eje fundamental la capacidad memorística del estudiante, por lo que como actividad esencial nos gustaría vincular a toda la comunidad dentro de un sistema educativo que le permita retomar su educación de manera dinámica y práctica, que se centre en el crecimiento integral e intelectual. Si nos remitimos a los lineamientos planteados por Piaget, nos percatamos de la presencia de 4 etapas que buscan el desarrollo cognitivo, las cuales incluyen la etapa sensorial, la cual se centra en el aprendizaje mediante las experiencias sensoriales y motoras. En segunda instancia, la etapa preoperacional, que desarrolla la capacidad de pensar simbólicamente. En tercera instancia, la etapa operacional concreta, la cual va orientada a formar el pensamiento lógico. Y por último, la etapa formal, en donde se busca fomentar el pensamiento abstracto. Aunque pareciese demasiado irreal relacionar estas etapas del desarrollo con los adultos mayores, deberíamos comprender que la gran mayoría llevan bastantes años alejados de la formación educativa, lo que significa que debemos realizar primeramente un proceso de integración y familiarización con cada uno de ellos para de esta manera garantizar la permanencia dentro del proceso educativo. Sin embargo, se debe generar en esta población la necesidad de vincularse en el proceso educativo, y precisamente es desde esta perspectiva que plantea Vygotsky donde surge la teoría del pensamiento y lenguaje. Allí se expone la importancia y necesidad del proceso de enseñanza como estrategia para el desarrollo cognitivo, en donde el docente se vuelve el encargado de apoyar y guiar en el proceso. Y este postulado lo podemos complementar con la propuesta pedagógica del oprimido por Paulo Freire, ya que resalta la educación como un proceso que trasciende del conocimiento y se convierte en una estrategia que garantiza la concientización y el empoderamiento. Es por ello que consideramos importante el planteamiento del autor Vygotsky en su obra Mente en la Sociedad, en donde plantea que el estudiante debe ser protagonista activo en el proceso de aprendizaje, lo que nos lleva a buscar estrategias que garanticen la participación activa del educando, tanto dentro del desarrollo de las actividades como en la propia planeación de ellas. Es por ello que si bien la implementación de actividades orientadas a la educación de los adultos mayores en el municipio de Ocaima estarán ordenadas de manera esquemática, no significa que esté ajena a sugerencias o aportes de los estudiantes. Recordemos que según el postulado del constructivismo, toda la comunidad está sujeta a un proceso que involucra la creación de conocimientos mediante la colaboración mutua entre el educando y el educador. Para atender esta necesidad de la educación en adultos, planteamos la creación y ejecución de diversas actividades dentro de las que encontramos actividades de integración, actividades cognitivas, actividades prácticas y actividades de evaluación. Actividades de integración. Durante el proceso de integración de los adultos al ambiente educativo, se hace necesario ampliar una serie de actividades que fomenten la tranquilidad y confianza. Para lograr esto, se pretende hacer uso de actividades sociales como reuniones, voluntariado, actividades comunitarias en donde se resalten sus conocimientos previos e intervenciones directas en el contexto. Además de esto, se hace necesario utilizar actividades creativas en donde se explore la imaginación y la participación, tales como escritura mediante la utilización de símbolos, pintura, dinámicas lúdicas, teatro, interpretaciones en el ámbito que más les llame la atención, cocina, fútbol, agricultura, ganadería, entre otras.
Actividades cognitivas. Para esto se hace necesario que en la actividad anterior se hayan conocido las limitaciones que maneja la población, para de esta manera generar y moldear las estrategias pedagógicas que se van a plantear. Aclarado lo anterior, se puede desempeñar actividades tales como talleres de computación, debates, discursos y exposiciones, actividades de concentración, crucigramas, juegos de memoria, sopas de letras, charadas, entre otras. Implementación de situaciones diarias mediante problemas matemáticos. Actividades de práctica. Para esto debemos tener presente el PEI que se desempeña en cada sede donde se permite realizar este proyecto. Sin embargo, se debe tener en cuenta que este no debe ser rígido, sino más bien flexible y que permite la integración de conocimientos de cada escenario, ya sea de básica primaria o secundaria. Como actividades está el uso y manejo de operaciones matemáticas básicas, conocimiento de la identidad territorial con cada uno de sus factores generales y específicos, comprender las reglas de escritura teniendo presente la redacción, ortografía, tipos de texto, entre otros. Y por último tenemos las actividades de evaluación. Para el proceso de evaluación se debe tener en cuenta que debe ser flexible y que este debe estar destinado a evaluar el proceso que se vivencia, comprendiendo las diversas dificultades que pueden afrontar al estudiar y desempeñar actividades del campo y del hogar. Para concluir, el sistema educativo constructivista es uno de los más complejos actualmente en nuestra sociedad por los cambios trascendentales que éste requiere para aplicarlo a los estudiantes y a la comunidad educativa en general, ya que llevamos una educación tradicional por mucho tiempo y hacer cambios en el sistema educativo puede traer diferentes situaciones tanto positivas como negativas. La educación constructivista en nuestro contexto es fundamental, pues nuestra principal problemática ha sido la falta de escolaridad, que en su mayoría son en las personas de la tercera edad, quienes recibieron este tipo de educación basado en un sistema bastante exigente donde se utilizaron medidas muy drásticas para impartir el conocimiento. La sociedad hoy en día se ha visto afectada por problemas en el comportamiento humano y esto se debe a la gran cantidad de conocimientos que han adquirido, pero que a la hora de expresar sus opiniones han tenido que limitarse a lo que les han enseñado. La transformación en el modelo constructivista se basa en que se aprenda a través de las experiencias propias, teniendo en cuenta los diferentes contextos y el ritmo de aprendizaje de los individuos, pues no se puede generalizar sin tener en cuenta las diferentes situaciones por las que cada uno pasa. El juego, por ejemplo, es una manera en que los niños aprenden siendo felices y esto va dejando una huella muy significativa en su aprendizaje, que a largas tiene grandes resultados, pues así se forman líderes propositivos capaces de liderar en cualquier ámbito y con unas bases muy bien desarrolladas para que sean personas idóneas para trabajar en cualquier campo. Jean Piaget es uno de los pioneros del constructivismo y argumenta que el juego es fundamental para el desarrollo cognitivo de los niños, pues permite experimentar, manipular su entorno y construir conocimientos. Teniendo en cuenta que el constructivismo es un sistema de aprendizaje activo donde los estudiantes no solo reciben información, sino que además construyen sus propios conocimientos mediante la interacción con su contexto. Aquí podemos ver cómo las experiencias previas juegan un papel fundamental, pues el conocimiento que se le puede brindar a un niño con su propio estilo de vida es mucho, sin ponerle limitaciones, al contrario, haciéndole saber que el docente, al igual que él, está en constante aprendizaje y que todos tienen su fuerte en alguna temática en especial. Es importante mencionar que aquí el papel del docente cambia, pues en vez de transmitir el conocimiento funciona como guía, pues su función es crear ambientes agradables donde motive a la curiosidad, fomente a la participación activa y así el estudiante mismo logre comprender sus grandes habilidades. El aprendizaje colaborativo es fundamental en el constructivismo, pues se valora el trabajo en equipo y la colaboración. Está comprobado que los estudiantes aprenden mejor cuando comparten sus conocimientos y experiencias y resuelven los problemas en conjunto, ya que como todos sabemos el aprendizaje es un proceso social. El constructivismo promueve la enseñanza a través de preguntas abiertas, investigaciones y el descubrimiento autónomo. Sabemos que los estudiantes deben explorar y experimentar para llegar a sus propias conclusiones.
Ese ha sido el problema fundamental en el sistema educativo de nuestra sociedad, ya que por falta del constructivismo encontramos un aprendizaje pasivo, desconexión con la realidad, falta de pensamiento crítico y autonomía, desigualdad en el aprendizaje y la falta de habilidades para la vida que llevan a abarcar una cantidad de problemas sociales. Es por ello que se debe trabajar más en el constructivismo para lograr que la mente de la sociedad sea más abierta y se aprenda a ver el mundo desde una perspectiva más consciente y real. John Dewey, aunque es más conocido por su trabajo en la filosofía pragmatista y la educación progresista, para Dewey el aprendizaje debía ser una experiencia activa y basada en la resolución de problemas reales, pues el conocimiento debe ser bajo la realidad, sin ocultar lo que ha pasado con el transcurso de los años, pues solo así se logra que las personas tengan criterio propio y sean capaces de gestionar propuestas para el cambio en la sociedad.